Bueno, parece que demoran en entrar para esta videoconferencia. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Doctorita, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo está? Igualmente, mucho gusto, doctora. Muy bien, sí. ¿Sabe qué, doctora? Para tratar de mantener la estabilidad de la comunicación, vamos a apagar los videos, vamos a cerrar nuestro audio para que me escuchen y entonces ya después al final sí que nos vamos entonces a oír. Pero evitar el video porque se pone muy complejo y se corta constantemente, doctora. Igual le digo, doctor Gregorio Cayapa, buenas tardes, ¿cómo está usted, doctor? Por favor, vamos a cerrar los videos. Sí, por favor, les repito, traten de cerrar sus videos. Cierren, por favor, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Cierren los videos, cierren también su micrófono para poder mantener estable la comunicación, por favor, ¿sí? Bueno, yo creo que ya estamos bastantes, así que podemos comenzar. A ver. Voy a compartirles aquí la pantalla y esto que les estoy compartiendo son una síntesis de algunas de las preguntas más importantes que me han hecho en este taller de tesis, las más insistentes sobre todo. Una de las más reiteradas preguntas ha sido siempre esta tesis de maestría, en qué se diferencia a lo que hemos hecho en el ámbito del proyecto de grado para la especialidad. Bueno, en el proyecto de grado para la especialidad era un trabajo que tenía una orientación práctica. La tesis de maestría tiene una orientación totalmente teórica. Hay que comenzar haciendo una descripción del problema que uno dice que existe y además la tesis debe contener una relación, un análisis de la relación existente entre los conceptos que usted involucra en la pregunta de investigación. Por ejemplo, podemos poner una pregunta de investigación como esta, ¿no? ¿Cómo determinar los elementos a tener en cuenta para ofrecer el juicio de capacidad en aquellos comparecientes de la tercera edad ante notario? ¿Bien? Este pudiera ser un asunto a tratar. Y ahí yo tengo dos conceptos involucrados. Tengo el concepto juicio de capacidad y tengo el concepto compareciente de tercera edad. Y esos dos conceptos son entonces los que yo tengo que estudiar profundamente en el marco teórico. Tendré que elaborar entonces un profundo estudio teórico sobre juicio de capacidad y sobre aquel compareciente de la tercera edad ante notario, ¿bien? Entonces, por eso decimos ahí en segundo lugar que la maestría requiere un estudio teórico profundo y que precisa de una lectura de los autores, de todos ellos o de la mayoría de ellos, que nos han antecedido en la investigación de estos conceptos, ¿sí? En este caso, que como por ejemplo sería el concepto de sencillamente juicio de capacidad y el concepto de compareciente de la tercera edad, ¿bien? Ahora, la tesis de maestría tiene una estructura investigativa que se organiza por capítulos.
donde cada capítulo responde a uno de los objetivos que hemos trazado. Por ejemplo, un objetivo específico, un capítulo. Y el capítulo de resultados, que sería el capítulo final, responde entonces al objetivo general. Es decir, dar respuesta al objetivo general. Los capítulos son por objetivo. Un objetivo, un capítulo de desarrollo, otro objetivo, otro capítulo de desarrollo. ¿Bien? Esta es la diferencia que existe entonces entre lo que hemos hecho en la especialidad, que para nada nos sirve en esta investigación, y una tesis de maestría que es totalmente diferente. ¿Bien? Ahora, otra cuestión interesante que me han preguntado mucho es sobre la estructura investigativa. Miren que aquí, en el ámbito de la estructura investigativa de la tesis, yo lo que estoy proponiendo acá es la estructura técnica. Sabemos que tenemos una estructura de la tesis con todas sus formas, del título, de la dedicatoria, del índice temático, de los índices de tablas, de los índices de figura, todo eso, bueno, de la resumen, de las palabras clave. No, yo aquí me estoy refiriendo a la estructura de la técnica investigativa, es decir, de pura investigación. Nosotros necesitamos para una tesis de la estructura de la investigación tener una introducción. ¿Esa introducción qué contiene? Bueno, pues contiene el perfil de tesis que ahora mismo estamos haciendo, que venimos haciendo desde metodología de la investigación. Ese perfil de tesis completo va a estar en la introducción de nuestra tesis. Ahora, claro, a ese perfil ya no vamos a necesitar ni el cronograma, ni su bibliografía, ni tampoco su índice temático. Pero todo lo demás que está dentro del perfil lo vamos a colocar en la introducción de nuestra tesis. A partir de ahí, tenemos otra parte de la tesis que es el desarrollo por capítulos. Ya les he explicado que dependiendo de los objetivos tendremos capítulos. Si hay 3 objetivos serán 3 capítulos. Si hay 4 objetivos serán 4 capítulos. Y en relación con las conclusiones, la conclusión también es por objetivo. Es decir, de un objetivo específico, una conclusión. Del segundo objetivo específico, otra conclusión. Del tercer objetivo específico, otra conclusión. Y del objetivo general, una conclusión. ¿Bien? Dependiendo de la cantidad de objetivos que tengamos, vamos a tener de esa misma manera las conclusiones, ordenadas por objetivos. Las conclusiones no son una repetición del desarrollo de los capítulos. Son eso, un cierre para el cumplimiento del objetivo. Es decir, son un resultado del análisis del objetivo. ¿Bien? Ahora, por último, llegamos a las recomendaciones, que en las recomendaciones, ¿qué vamos a colocar en las recomendaciones? Bueno, en las recomendaciones vamos a colocar todas aquellas acciones ya en la práctica, que usted recomienda para poder introducir en la práctica los resultados de su investigación. ¿Bien? Aquí es donde aquellas personas que están estudiando propuestas normativas van a hacer su propuesta normativa en las recomendaciones, porque todo aquel que está estudiando propuestas normativas va a tener que hacer los fundamentos teóricos y doctrinales de su propuesta normativa. Ese va a ser el objetivo general. Y en su capítulo final de resultados va a estructurar esa propuesta. Va a estructurar esos fundamentos teóricos y doctrinales. ¿Bien? Ahora, luego, en las recomendaciones, usted va a determinar
cuáles son las acciones prácticas que permiten que esos fundamentos se conviertan en normas. Y ahí es donde pueden entonces crecer en relación con la propuesta de reglamentos, las propuestas de modificaciones normativas, la propuesta de nuevas leyes, de nuevas formas. Todo lo normativo va a ir en recomendaciones, ¿bien? Ahí cualquier resultado normativo en recomendación. Bien. Las preguntas que vayan teniendo, por favor, me las van anotando y al final. ¿Qué significa? Y esta es otra pregunta que me han hecho constantemente, y sobre todo hemos tenido muchas dificultades con la coherencia en las tesis. ¿Qué significa eso que hemos pedido, coherencia interna de la investigación? Bueno, la coherencia interna de la investigación, para poderla explicar, podemos partir, por ejemplo, de esta idea. Primero partimos de la idea científica principal y vamos a poner en relación con ella todo, y todo debe estar de acuerdo y bien concatenado, es decir, debe estar en relación perfecta todo, es decir, es como un puzzle, todo encaja. Si no encaja todo, entonces hay problema con la coherencia interna. Bien, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué cosa es la idea científica principal? Si yo estoy estudiando esto que les decía como ejemplo, es decir, el juicio de capacidad, cómo ofrecer el juicio de capacidad para comparecientes de la tercera edad en documento notarial, entonces yo lo que puedo hacer para elaborar mi idea científica es decir que estudio, o sea, la idea fundamental, la idea científica principal, es estudiar justamente el juicio de capacidad en la autorización, en la autorización de documentos notariales cuando hay comparecientes pertenecientes a la tercera edad. Esa pudiera ser mi idea científica principal. Ya está. ¿Bien? Ahora, vamos a iniciar el círculo con la justificación que está en la cúspide. ¿Por qué la justificación está ahí? Porque yo he estudiado esta idea científica principal, yo he definido esta idea por algo. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué oportunidad ahora actualmente tiene este estudio? Desde el punto de vista técnico, ¿qué significa? ¿Cuál es su relevancia económica? ¿Cuál es su relevancia social? Eso es justificar mi estudio. Yo te digo por qué quiero estudiar eso y no otra cosa. ¿Bien? Después que esa idea está justificada, entonces yo puedo hacer mi pregunta de investigación, que esa pregunta de investigación tiene que girar en torno a la idea científica principal. ¿Bien? ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, así como la he propuesto como ejemplo, ¿no? ¿Cómo determinar los elementos a tener en cuenta por el notario para definir el juicio de capacidad en aquellos comparecientes de la tercera edad ante notario? ¿Bien? Ahí, en esa pregunta de investigación, para yo poder responderla, tengo que trazarme determinados objetivos. ¿A mí qué me interesa de esa pregunta de investigación? A mí me interesa definir para toda la teoría y para todos los notarios cuáles son los elementos que cualquier notario debe tener en cuenta para poder ofrecer el juicio de capacidad en comparecientes de la tercera edad. Entonces, yo ahí tengo que usar ese verbo, determinar. Y ese sería mi objetivo general, determinar los elementos a tener en cuenta para poder ofrecer el juicio de capacidad en comparecientes de la tercera edad ante notario. ¿Bien? Ese sería mi objetivo general, porque eso es lo que yo quiero al final. Mi resultado es decir, mira, tienes que tener en cuenta A, B, C y D. Eso. Entonces yo voy a determinar eso. Ahora, para determinar eso, entonces yo tengo que seguir una serie de objetivos que van desde la teoría hasta la práctica. Yo tengo que hacer mi marco teórico, y ese es el primer objetivo.
El primer objetivo específico es el marco teórico. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, pues delimitar los conceptos y los contenidos conceptuales del juicio de capacidad y de la compareciente de la tercera edad en el ámbito teórico y doctrinal. Bien. Ese sería mi primer objetivo teórico, que me permite hacer un capítulo de marco teórico, donde yo de lo único que voy a hablar es de teoría, de doctrina y nada más. Yo no puedo ahí mencionar nada de lo normativo. Ese capítulo es para tratamiento de autores desde el ámbito teórico y desde el ámbito doctrinal de mis dos conceptos principales, que son, entonces, juicio de capacidad y comparecientes de la tercera edad. ¿Ya? Bueno, continúo, ya tengo mi marco teórico hecho. Bueno, ahora me falta hacer mi marco normativo. Segundo objetivo específico. Yo tengo que analizar y criticar la legislación nacional, la normativa nacional y la normativa extranjera en relación con estos conceptos: juicio de capacidad y comparecientes de tercera edad. Y voy a analizar cómo entonces desde el ámbito normativo esto se regula tanto en Bolivia como en unos determinados países que yo voy a seleccionar. Ahora, ¿cuál es el criterio de selección? Bueno, tengo que seleccionar, puede ser el criterio de selección la vecindad, alguno de los países vecinos, o puede ser que el criterio de selección sea porque justamente en ese país extranjero tienen una regulación que a usted le parece bien y entonces lo incorpora. Al menos 3 países, 3 normativas de países extranjeros, esto es derecho extranjero, análisis del derecho extranjero, en ese mismo sentido de estos dos conceptos, ¿sí? Ahí a continuación, en ese mismo capítulo, yo voy a tener presente el tema jurisprudencial. Yo voy a tratar también la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es un resultado de la aplicación normativa al caso. Entonces, como yo estoy haciendo todo el ámbito normativo, necesito tratar la jurisprudencia. Voy a buscar lo mismo en el ámbito extranjero que en el ámbito nacional, casos que tengan relación con este asunto, con el juicio de capacidad en comparecientes de la tercera edad. Y si hay algún caso en ese sentido, lo traigo a mi capítulo, lo desarrollo en mi capítulo y analizo esa jurisprudencia y las ideas que me dan los jueces en esa análisis de caso. ¿Bien? Con eso yo concluyo mi capítulo normativo y defino ya, concluyo también mi objetivo número 2, que será de análisis crítico de la legislación nacional y extranjera y de la jurisprudencia también en ese sentido sobre los conceptos que yo estoy estudiando, que son el juicio de capacidad y los comparecientes de tercera edad. ¿Bien? Continúo. Voy entonces a mi tercer objetivo. Les decía que voy de la teoría a la práctica, entonces voy ahora en mi tercer objetivo a utilizar los instrumentos de medida. Yo tengo que saber cuál es el criterio de la comunidad jurídica nacional sobre el tema que yo estudio. Yo tengo que saber cuál es el índice de ancianidad que hay en Bolivia. Yo tengo que saber si hay un caso que he tenido o algún caso que se ha dado en el país, hacer un estudio de caso sobre el asunto. Todo eso va a estar en el capítulo 3, que es mi marco práctico. Mi marco práctico está en el capítulo 3, mi marco práctico. Y ahí, en ese marco práctico, entonces yo voy a tener todas estas mediciones que me van a permitir hacer encuestas, me van a permitir también,
Me van a permitir también entonces poder tener ciertos resultados sobre los criterios de la comunidad jurídica, me va a permitir informes, yo poder hacer informes acerca de los elementos fundamentales de un estudio de caso en este ámbito, es decir, me van a dar la medida. Ajá. Me van a dar la medida de cómo es que va esta idea. Y esa sería mi capítulo 3, análisis crítico, ¿sí? Ahora, después del análisis crítico, que sería mi tercer objetivo específico, el diagnóstico, yo podría, por ejemplo, ahí colocar análisis crítico, pero podría también utilizar algún otro verbo, por ejemplo, diagnosticar los criterios de la comunidad jurídica acerca del asunto, o, bueno, pues incorporar toda una serie de resultados de análisis de los instrumentos practicados, eso pudiera ser también. Después que yo cierre esto y elabore mi tercer capítulo, bueno, pues hay que llegar a una sistematización de los resultados obtenidos en cada objetivo. El objetivo 4 sería sistematizar los resultados obtenidos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista práctico. Para entonces, sistematizar quiere decir armar un sistema que me permita entonces ofrecer mi resultado, que me permita entonces llegar a determinar cuáles son los elementos que debo tener en cuenta para ofrecer el juicio de capacidad en comparecientes de la tercera edad. ¿Bien? Y ahí cierra. Cierra teniendo en cuenta 3 fuentes diferentes. En el primer objetivo es fuente teórica. En el segundo objetivo lo he adquirido de manera normativa, he tenido en cuenta la norma. En el tercer objetivo, el criterio de la comunidad jurídica y de los expertos en la materia, ¿bien? Y de cualquier otras informaciones que necesite. Y con eso armo un sistema y defino cuáles son los elementos a tener en cuenta. Y cierro así mi capítulo 4 con los resultados y la sistematización, respondiendo también al objetivo general. Estos son los objetivos generales y específicos. Bien, pero ahora, con estos objetivos generales y específicos, yo tengo que trazarme ciertas estrategias para saber entonces cómo yo quiero hacer mi investigación. La estrategia de investigación tiene 3 elementos fundamentales: el tipo de investigación, el alcance y el enfoque. Cuando hablamos de tipo de investigación, hay un artículo que está en el tema 4 del módulo 4 también, metodología de la investigación, del señor Pantaleón Odar, esos son sus apellidos, que establece cuáles son los tipos de investigación jurídica. Y los más generales, dice el autor, son, primero, el dogmático jurídico. Hay muchos que están trabajando sobre dogmática jurídica. ¿Cuándo el estudio es dogmático jurídico? Cuando el estudio es técnico. Por ejemplo, que yo les estoy proponiendo a ustedes de ejemplo sobre cómo determinar los elementos que conforman los elementos a tener en cuenta para ofrecer el juicio de capacidad en comparecientes de la tercera edad. Ese es un estudio eminentemente dogmático jurídico, porque el concepto juicio de capacidad es un concepto técnico solo del notariado. Entonces, en ese ámbito, yo trabajo entonces en un tipo de investigación que es dogmática jurídica, ¿sí? Ahora, puede ser otro tipo de investigación. Bueno, por ejemplo, si yo estoy tratando de ver cuál es la incidencia entre el derecho y la sociedad, si yo estoy teniendo en cuenta el componente social, entonces yo haré un estudio sociojurídico.
social, jurídico, ¿bien? Ese es otro tipo, segundo tipo. El tercer tipo es cuando estudio fundamentos. Los fundamentos del derecho. Por ejemplo, hay algunas personas que han estado estudiando los fundamentos de la multiculturalidad y los fundamentos de este notariado plurinacional, de la plurinacionalidad. Ah, bueno, entonces yo estoy haciendo un estudio filosófico jurídico. Y en el caso en que esté haciendo un estudio de evolución del derecho notarial, entonces estaría haciendo un estudio histórico jurídico. Y esos son los 4 más importantes tipos de investigación jurídica. Hay otros más, pero los fundamentales son estos. ¿Bien? Esto en cuanto a los tipos. En cuanto al alcance, el alcance del estudio de la tesis tiene que ser, primero hay que hacer una descripción del problema y luego mínimamente correlacionar los conceptos que usted involucra en su problema. ¿Qué significa esto? Significa que en el ejemplo que estoy poniendo, yo digo cómo determinar los elementos que debe tener el notario en cuenta para ofrecer el juicio de capacidad en casos de compareciente de la tercera edad. Bueno, entonces si esa es mi pregunta de investigación, mis conceptos son el juicio de capacidad y las personas comparecientes de tercera edad. Esos son mis 2 conceptos. Esos 2 conceptos yo los voy a estudiar primeramente de manera descriptiva, voy a describir el problema que hay entre ellos, y después de describir los voy a poner en relación. Correlacional quiere decir que hay 2 conceptos que se relacionan, es decir, el juicio de capacidad notarial va a estar entonces modificado, matizado, por la característica de este compareciente que es de la tercera edad. ¿Bien? Entonces, dentro del alcance, yo voy a definir nada más que al menos mi investigación es descriptiva y correlacional. Puede ser muchas cosas más. Puede ser analítica integral, puede ser también propositiva, es decir, hay otros tipos de alcance, pero mínimamente debe ser descriptiva y correlacional, ¿sí? Ahora, en cuanto al enfoque, que es el último aspecto de la estrategia de investigación, el enfoque define entonces si yo voy a utilizar medios cuantitativos, o sea, una investigación cuantitativa basada en información cuantitativa o basada en información cualitativa, o puede ser también mixta. Aquí en cuanto al enfoque, yo les sugiero lo siguiente, por favor, utilizar el enfoque mixto. Utilizar el enfoque mixto en cualquiera de los estudios. ¿Por qué? Porque el enfoque mixto permite hacer crecer la investigación. Usted puede hacer una encuesta, puede hacer una entrevista, pero a partir de ahí obtiene datos cuantitativos. Para obtener datos cualitativos, información cualitativa, entonces necesita hacer un estudio de caso, por ejemplo, o hacer una línea jurisprudencial, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, en esos casos ya tenemos el tipo de investigación, hay que definir el alcance como descriptivo y correlacional, y el enfoque como enfoque mixto. ¿Bien? Seguimos. Para cerrar esta relación, esta coherencia interna, necesitamos ofrecer una bibliografía, porque esto de lo que estamos hablando no lo inventamos nosotros. Todos estos conceptos han sido tratados por autores de reconocidísimo prestigio y que permiten a nosotros informarnos sobre eso. Nosotros vamos a matizar estas cuestiones y ese va a ser el resultado de nuestra investigación, pero la bibliografía es la que fundamenta todo. Y esto está constantemente en un círculo relacionándose en una y otra cosa, porque la bibliografía también entonces va a fundamentar por qué yo estoy estudiando, fundamenta la pregunta, fundamenta los objetivos y fundamenta la estrategia de investigación.
a esta relación, a este puzzle donde todo encaja perfectamente de una y otra manera para estudiar la idea científica principal, a eso es a lo que llamamos coherencia interna. ¿Bien? Eso es coherencia interna. Ahora, ahí terminamos con la coherencia interna y pasamos entonces a otra crisis total, que es el tema de la operacionalización de conceptos. En síntesis, operacionalizar un concepto significa pasar de lo teórico a lo medible. Yo tengo un concepto teórico de juicio de capacidad, y sigo en mi ejemplo. Yo tengo un concepto teórico que lo puedo obtener de cualquier libro de derecho notarial. ¿Qué cosa es juicio de capacidad? Ajá, bien, pero ese concepto teórico yo lo tengo en cuenta, eso se llama definición conceptual, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la definición operacional? Bueno, yo voy a definir el concepto juicio de capacidad, pero por los ítems que voy a tener presente para medirlo. ¿Cómo yo puedo medir el juicio de capacidad? Bueno, haciendo constar los elementos que tengo en cuenta para ofrecerlo. Yo tengo en cuenta para ofrecer los elementos la capacidad de obrar de la persona, pero además de eso tengo que tener en cuenta también el caso de que si conoce y se da cuenta de los alcances de las acciones que está realizando. Está también, por ejemplo, el caso, déjenme poner aquí conectar. Está también el caso, por ejemplo, de que tengo que tener en cuenta la legitimación que tienen los derechos y además si tiene alguna restricción para disponer. Entonces, estas son cuestiones que me operacionalizan entonces el concepto, ¿bien? A ver, que lo hemos perdido. Me operacionalizan el concepto porque me permiten medir. Yo puedo medir la capacidad de obrar que tiene una persona, si es total, si es limitada, si es restringida, y esos son los indicadores. Yo puedo medir si la persona se está legitimada en el derecho, puede ser que sí o puede ser que no, sea legítima o ilegítima, y puedo también medir las restricciones que pueda tener en la disposición del bien que sea, y ahí digo que está, o sea, que puede disponer o que no puede disponer, ¿bien? Entonces, así yo mido el concepto. Y eso es operacionalizar. Ajá. Ahora, esa operacionalización de los conceptos, en fin de cuentas, permite entonces, muy importante, porque permite validar, deja claro que es válido esa relación entre los conceptos, entre lo conceptual teórico y lo conceptual medible. Ajá. Y por eso es necesario la operacionalización. Además, la operacionalización del concepto también permite tener una idea de qué preguntar si uno va a hacer una encuesta. O sea, vamos a preguntar sobre la capacidad de obrar. En caso del juicio de capacidad, vamos a preguntar a los expertos sobre la legitimación, sobre el problema de la decisión, de cómo saber si es que estas personas tienen claro cuáles son los efectos de sus decisiones. Es decir, esos ítems los voy a utilizar para preguntar sobre ellos, porque eso es lo que me va a interesar medir. Ajá. Ahora, para una representación gráfica del asunto, aquí tenemos la definición conceptual. Es una definición que da la doctrina, que da la teoría. La definición operacional es diferente a esa, a la teórica, porque aquí lo que interesa en esta definición es cómo medirlo. Ajá. Cómo medir el concepto. Y los indicadores son entonces las formas de medir que le va a permitir entonces hacer preguntas. Pueden ser razones, pueden ser proporciones, tasas, índices. Puede medirse, por ejemplo, en grado de satisfacción, si está satisfecho, si no. Puede medirse por calificación, excelente, pues aprobado o no. Puede medirse por grado de acuerdo, si está de acuerdo o no de acuerdo, regularmente de acuerdo. Ajá. Entonces, estos son los índices, los indicadores de la definición operacional. Ahora, ahí mismo tengo el concepto fuente, técnicas e instrumentos.
¿Qué cosas son las fuentes? Me han preguntado mucho. Es de dónde usted obtiene esa información. Puede ser que yo la información la tenga de informes estadísticos, de preguntas a expertos, o sea, de los expertos, de un documento, de un análisis de caso, de un análisis de jurisprudencia. Esa es la fuente. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Las técnicas son las formas en que usted va a obtener esa información. ¿Cuáles son las formas? Bueno, puede ser que la obtenga observando, puede ser que la obtenga haciendo un estudio de caso, puede ser que la obtenga conformando una línea jurisprudencial, o puede ser que la obtenga a través de un cuestionario que usted elabore. ¿Y los instrumentos qué son? Los instrumentos ya es la herramienta que le sirve directamente para medir qué van a ser entonces aplicado a las fuentes. Es decir, para yo el cuestionario aplicarlo a la fuente, tengo que convertirlo en encuesta o en entrevista. Puede ser encuesta, si lo hago así, a muchos igual a través de un papel, o puede ser una entrevista si es que yo personalmente elaboro un cuestionario y se lo hago a una persona ya directamente. Para, si tengo, por ejemplo, la técnica que estoy utilizando es la observación, entonces el instrumento es una guía que yo hago para la observación. Y voy anotando. Si voy a hacer estudio de caso o conformación de una línea jurisprudencial, yo tengo primero que seleccionar el caso de estudio o seleccionar la jurisprudencia y ahí estaría mi instrumento, ¿bien? Entonces, esto se puede graficar de la siguiente manera. Tengo la fuente, que es de dónde se obtiene la información, la técnica, que son su forma, y el instrumento, que es la herramienta que se aplica directamente a la fuente para obtener la información. Y entonces aquí la quinta pregunta, que es sobre la importancia de la tarea 3, es la tabla de conocimiento, las fichas bibliográficas. Mire, es importantísimo hacer estas fichas bibliográficas porque la ficha bibliográfica va a permitir redactar un correcto marco teórico. Habíamos dicho que nuestro primer objetivo de la tesis siempre va a ser un objetivo teórico. Y esta conformación del marco teórico está determinado por la cantidad de autores y de libros que yo tengo referencia y que me he leído. Y he leído cuáles son los conceptos diferentes que tienen ellos sobre el juicio de capacidad o sobre las personas de la tercera edad. Entonces, en ese sentido, la tabla de conocimiento es fundamental para tener un correcto marco teórico. ¿Bien? Ese correcto marco teórico le permite tener una correcta definición conceptual del concepto y a partir de ahí igualmente una correcta definición operacional y también un correcto instrumento de medida, es decir, poder hacer bien un cuestionario. Entonces es fundamental la tabla de conocimiento. Ahora, aquí en la otra pregunta, lo hemos perdido otra vez, pero ya estamos de regreso. A ver, volvemos a compartir. Les decía que el artículo de que ya les hablé, que está en el tema 4 del módulo 4 de metodología de la investigación, para definir los tipos de investigación jurídica, de Reinaldo Mario Tantaleamodar. Por favor, los micrófonos ciérrenlos, ¿sí? Y como última pregunta, bueno, y después que yo apruebe el taller de tesis, ¿qué cosa sigue? Esta es otra pregunta que me han hecho siempre. Bueno, les cuento qué pasa, qué es lo que sigue aquí. Bueno, lo que sigue es que ustedes los perfiles de tesis aprobados los presentarán. Otra vez. Volveremos a compartir, por favor. Este tutor de tesis es el que les acompañará entonces, ¿sí? A ver, aquí sigo grabando. Este tutor de tesis es el que les acompañará en el desarrollo de las acciones de su investigación hasta que usted concluya. El tutor es fundamental porque el tutor será nombrado directamente.
Bueno, de nuevo continuamos aquí a ver si podemos. Decía, y por favor cierren sus micrófonos, porque si no, ese es el problema, enseguida se empieza a cortar, se empieza a cortar. Entonces, se presenta, el tutor va a ser nombrado directamente por la dirección de la universidad, pero podrán ser valoradas las sugerencias que ustedes presenten. Y el tutor va a dirigir el trabajo, pero es la persona fundamental que va a precisar cuándo el trabajo suyo está concluido. Y solo entonces usted podrá presentar su tesis de maestría correctamente redactada, acompañada entonces de la aceptación de su tutor, para entonces iniciar el